Carambas. Entonces vamos a invitarlos para que a través del chat les compartimos un link para que entren a Menti y puedan allí respondernos esta pregunta. Entonces allí en el chat ya encuentran el Menti, el link a Menti, dan clic allí y el código 109-28-411 para que podamos responder la pregunta que nos plantea el maestro Juan Carlos. Elkin, ¿puede escribir el código ahí también en el chat? Sí, señor, ya está en el chat 109-28-411. Listo. Ah, disculpen, corrijo, el código 8883-4179. Ya lo compartimos en el chat. Bueno, entonces los invitamos a que entren por ese link con el código 8883-4179 y podamos escribir la respuesta. Ah, perfecto, ya empezaron a aparecer. ¿Cuál es la danza que más conoce del departamento de Antioquia? Vueltas antioqueñas. Bueno, por el chat también nos están escribiendo los que no pudieron ingresar a Menti, el pasillo fiestero. Bueno. Elkin, ¿usted lo podría copiarlas directamente allá también? Las que están escribiendo en el chat. Sí, señor, ya lo voy ingresando también. Listo, Elkin. Si quiere ya. ¿Cuántas respuestas llegaron, Elkin? Sí, ya te comento. Tenemos en este momento, permíteme un segundo. Tomadas por ahí siguen escribiendo en el chat. Sí. Bueno, nada que... Pero mira, vueltas antioqueñas sobre
Sobre todo las demás, Es, Matuteros, Pastillo Festero. esa la que sobresale. También Ok. en el Chano se escribían, vi varias veces Ventarrón, Redova, digamos, esa es las vueltas antioqueñas, particularmente el nombre antioqueñas es la que más sobresale. Ahora entonces vamos a hablar acerca ya de esos bailes que muchos de ellos, las personas pues nos respondieron pues que conocían de nuestro departamento. Bueno, ¿estamos viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, continuamos. Dentro de esas respuestas, hablaban de vueltas antioqueñas, de redova, de pasillo. Acá tenemos otras que podemos, redova La Palma, también leí redova La Palma, Fox, Cachada, Ventarrón y otras versiones varias versiones de Chotis, Guatín, Toritos. Estamos hablando de alrededor de más de 30 expresiones coros musicales. Comparémosla con en la década de 1960, en la presentación que ahora les mostré, y estábamos hablando de 3 bailes. Es decir, cómo pasamos de 3 bailes a más de 30. Eso, digamos, Cosecheros fue una de las instituciones que se encargó de ir a diferentes veredas a conocer qué es lo que bailaba la gente en esos lugares, y luego empezó a difundir a difundirlo. No solo hacía pues el proceso investigativo como tal, sino que también pues, aprovechando pues como el grupo de danzas y el grupo musical, tomaban, digamos, esas formas de bailar, las adaptaban ya para llevarlas a la escena, pues porque si bien somos un grupo de proyección como tal, entonces, ¿cómo logramos de pasar de 3 bailes a más de 30 expresiones? Eso hizo parte, digamos, de un arduo ejercicio de parte de Don Argiro, en cabeza de Don Argiro, con los integrantes en ese entonces, pues, de Cosecheros de Antioquia. Entonces, ha sido Cosecheros una de las instituciones que más ha difundido la danza tradicional del departamento de Antioquia. Quiero siempre hacer alusión a algo, es una de las más. No es la única. Más adelante vamos a hablar que otras instituciones también han hecho instituciones o personas han hecho un gran trabajo acerca de este proceso de la danza en Antioquia. Bueno, ahora mencionaban pues algunas versiones de las vueltas, que digamos eso es uno de los bailes más reconocidos. Tenemos estas versiones, las sabaneras, que nos la dio a conocer el señor Tomás Aldarriaga, las vueltas de la Manga Arriba. Manga Arriba es una vereda en el municipio de Girardota. Esa forma de bailar es un poco particular, es diferente, digamos, a las otras 2 versiones, y las antioqueñas, que fueron fue la primera versión que se conoció. Aclaramos algo, y es que esa versión de antioqueñas, como la que conocemos como vueltas antioqueñas, no la encontramos como tal en alguna de las veredas. Eso se fue dando a partir de los primeros grupos de proyección en Medellín, puntualmente, tenían esa versión, y luego se fue difundiendo esta versión a través de los otros grupos como tal. Pero esa versión que llamamos acá en el interior, llamamos antioqueñas, no se conoció puntualmente en alguna vereda como tal. Hay otras versiones, pero digamos que se conocen, pero no fueron, digamos, dadas a conocer pues como por Cosecheros. Incluso en Cundinamarca se conoce una versión que es la de Jacinto Jaramillo, que uno la ve y es totalmente distante a lo que conocemos como vueltas acá en el departamento. Hay una particularidad con el departamento de Antioquia, y es una cosa muy interesante, es que estas formas de bailar se conocieron hace, digamos, más 40, 50 años, es decir, son muy recientes la forma pues como de bailar.
no, a diferencia de otros departamentos, en especial o regiones como la región Caribe, cuando hablamos de cumbia, entonces, bueno, ¿cuál es la cumbia? La cumbia que iba a conocer Delia Zapata como en su grupo de danzas, o cuál es la cumbia, de hace cuántos años estamos bailando esa cumbia. En cambio acá hay esa particularidad que todavía esos bailes estaban en la memoria de algunas personas y coincidía la información entre esas personas, y de ahí fue que se montó ya la parte coreográfica como tal. Entonces es supremamente interesante saber que hubo remanentes hasta hace muy poco de esas formas tradicionales que en especial fueron del siglo XIX y principios del siglo XX. Otra particularidad es que esas formas de bailar se conocieron que conocemos hoy en día son muy cercanas a lo que se puede leer en la literatura costumbrista. Uno lee a Tomás Carrasquilla, a Benigno Gutiérrez, a Antonio José Restrepo y encuentra una gran similitud con esas expresiones que cosecheros y de las otras entidades encontraron a partir de la década de 1960 en adelante. Muy particular eso, es muy valioso y cómo uno puede empezar a trabajar a partir de esta información, no simplemente quedarse uno repitiendo, sino cómo aprovechar eso y poder trabajar. También tenemos algunas versiones de ese baile europeo llamado Redowa, que tienen la particularidad de que se conocen varias versiones. Estas versiones que tenemos acá en pantalla son las que trabajó Cosechero, la Redowa San Félix, que hace parte pues, del corregimiento llamado San Félix del municipio de Bello, la Redowa La Cortadeña, que hace parte del municipio de Barbosa, la Redowa San Andrés, que hace parte de la vereda San Andrés del municipio de Girardota, y la Redowa de la vereda de La Palma, también del municipio de Girardota. Hay una particularidad en estas versiones y es que el pie se saca, ya sea hacia adelante o de manera lateral, X cantidad de veces. No, algunas en la jerga popular de los grupos de danzas se habla de 2x1, de 2x2. Llama la atención, más allá de si es 2x1, 2x2, es pensar por qué el pie se saca hacia un lado o hacia el frente, porque todas tienen esa particularidad. Ahí uno empieza a hilar con lo que encuentra en la parte, digamos, en la literatura histórica, y es bueno, es que ese baile tendría algún paso que fue lateral o frontal. Uno lo que encuentra es que tenía un brinco. Se lee pues, en literatura del siglo XIX que ese baile tenían un brinco, entonces uno, bueno, ¿será que ese brinco luego se transformó a un paso lateral? Entonces, muy interesante, empieza a ahondar un poco más allá, si es 2x1, 2x2, es porque tiene una particularidad estas formas de bailar. Digamos, estas dos bailes tienen estas versiones y son las que, digamos, más se conocen. Cosecheros de Antioquia, el trabajo que más ha difundido es la Redowa de San Félix, que es una reconstrucción tanto musical como en la forma de bailar. La coreografía llama la atención, la montó directamente el informante, don Tomás Saldarriaga. Cosecheros de Antioquia simplemente se dejó guiar por el señor y decía, no, es que eso hacía parte de un sainete y la forma de bailar era circular, hacían esta figura, hacían esta otra. Y en la parte musical, el señor enseñó algunas coplas que hacían parte de la tradición oral del departamento y don Argiro, a partir de la información de un músico de Girardota, montó la parte musical. Ahora vamos a ver la versión de la Redowa de San Félix por Cosecheros de Antioquia cuando apenas estaban en ese proceso de montaje, en 1986. Me voy a pasar por pendejo, ¿no? Cuando mi padre era viejo, tenía un sombrero de cartón, la curva no lo tiene, la mano de salvo. ¡Hola, compadre! ¡Aquí está, compadre! Mi casa se llama Cielo, porque yo la puse así, porque ella no tenía nombre, pero yo la conocí. Ese es el paso que tradicionalmente conocemos como 2x1.
Esta es la versión de la redoba de San Félix, dada a conocer por cosecheros de Antioquia en la década de 1980. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de ese trabajo que hizo Don Argiro, que quizás fue uno de sus trabajos más importantes y fue el aporte que le hizo a la danza, al país como tal. Es un trabajo que él denominó del vals al baile bravo, donde en ese recorrido habla de vals, pasillo lento, pasillo fiestero y baile bravo. Baile bravo como tal, Don Argiro lo menciona como en especial la palabra, como un genérico al definir que era una forma, digamos, muy para bailar que tenía una gran dificultad, es decir, se requería alguna resistencia física como tal. Él hace un análisis de las piezas musicales que conocemos hoy en día como el género de la música parrandera, y él dice que ese género que conocemos hoy en día, sus inicios parten de esas melodías tradicionales que se hacían para estos bailes. Entonces, en especial, pues, el baile bravo, él habla de, bueno, ¿por qué las vueltas, la redoba, entre otros bailes, tiene un ritmo muy similar, y luego a ese ritmo le ponen letra y ya lo cantan y se llama música parrandera. Él hace ese estudio y concluye que como esos bailes, esa forma de bailar música parrandera, que fue el primer video que vimos de esas personas en Frontino, dice que esa forma de bailar surge de ese proceso de evolución del vals hasta el pasillo, hasta el baile bravo como tal. Dentro, digamos, de ese proceso, el baile bravo como término no se lo inventó Don Argiro, hace parte, pues, digamos, de la tradición oral, en especial del municipio de Girardota, pero también se encuentra en literatura, no solo, pues, en la tradición oral, sino que algunos escritores costumbristas hicieron uso de ese término. Llama la particularidad que Don Argiro lo escribe de manera pegada, baile bravo, pero en lo que uno encuentra en el medio son dos palabras separadas. También se encuentra ese término en las carátulas de los discos. Digamos, uno busca algún álbum, digamos, un trabajo discográfico de un grupo parrandero, y dentro de sus ritmos tiene ese ritmo llamado baile bravo, al igual que parranda, que rumba, entre otros. Eso hace parte, pues, como de ese proceso. Entonces, quizás este ejercicio que dio a conocer Don Argiro es, digamos, uno de los más grandes aportes que ha hecho Don Argiro, pues, como al folclore como tal. Esa expresión que ahorita vimos, pues, al principio, de esas personas bailando música parrandera, antes, digamos, ningún grupo de danzas antes de cosecheros no lo llevaba a la escena. Fue después de que Argiro Ochoa con su grupo montó eso para proyectarlo en la escena, que se empezó a conocer en todo Antioquia y en el eje cafetero. Antes de Don Argiro no se hacía, pues, como ese montaje. Si bien uno encuentra una particularidad por allá en la década de 1980, un grupo de Puerto Berrío hizo un montaje y lo llamó Baile Bravo. Pero ese montaje con el tiempo, digamos, no tuvo una trascendencia, y hasta ahí llegó. No se supo qué pudo haber pasado. Y ya fue Don Argiro en 1998 con su trabajo del vals al baile bravo que empezó a difundir. Entonces uno va a Cundinamarca, uno va a Boyacá, uno va a cualquier lugar en Colombia que vayan a bailar música, bailes del departamento de Antioquia, y no falta el baile bravo. A esto todavía, digamos, Don Argiro hizo un gran aporte, pero todavía se le puede seguir trabajando. Entonces, eso es lo interesante, como lo dije inicialmente,
no es quedarse solo con eso, digamos, como tal cual lo entregó don Argiro, sino que don Argiro lo que le interesaba no era simplemente dejarlo ahí, sino que la gente a partir de lo que él hizo se pudiera seguir trabajando. Entonces es interesante poder continuar con esos procesos. Ahora vamos a mostrar, bueno, que a partir de esa información valiosa que Cosecheros de Antioquia, en cabeza de Argiro Ochoa, encontraron con su grupo de danzas. ¿Qué se puede hacer con eso? No es simplemente quedarse ahí repitiendo, no, se puede repetir, pero si uno hace un buen uso de ese material, puede hacer unas cosas mucho más valiosas y puede aportar. Entonces, nosotros ya tenemos, pues, ya con esta dirección, tenemos unos nuevos ejes de trabajo. ¿Que parten de qué? Parten de la información que brindó Argiro Ochoa con su grupo Cosecheros de Antioquia. Entonces vamos a hablar de una delimitación, no vamos a hablar que esos bailes que acabamos de mencionar hacen parte, que en toda Antioquia se bailaba, no. Vamos a demostrar más adelante que solo se bailan en algunas regiones puntualmente, porque no podemos generalizar. Antioquia tiene 9 subregiones, una subregión tiene la cultura caribe, entonces no podemos decir que entonces toda Antioquia bailaba de esta manera. También podemos empezar a hacer trabajo de archivo, cómo buscar material a partir de esa información que don Argiro brindó. Bueno, busquemos en literatura, directamente en prensa, en archivos de audio, en otras fuentes de información para ampliar lo que don Argiro pues había trabajado. Tenemos también algo que llamamos bailes de aquí y de allá. Esa comparación de esos bailes que llegaron de Europa, cómo se hacían allá y cómo los hacemos acá. Entonces es interesante poder hacer la comparación, pero una comparación, poderlos ver cómo se bailaba. También el aporte que se puede hacer desde la música, cómo a partir de la investigación musical, nosotros los que trabajamos la danza, nos podemos nutrir, cómo esos investigadores musicales que nos llevan años luz en los ejercicios de investigación nos pueden dar aportes para nosotros continuar con este proceso. Y también queremos dar a conocer pues, las otras experiencias, los otros grandes maestros, reconocer también esa labor que ellos hicieron, no solo quedarnos en que Cosecheros es la única entidad que dio a conocer la danza en Antioquia, sino otras entidades y con directores muy reconocidos, cómo hicieron esos trabajos. Y supremamente interesante cómo podernos hoy en día unir entre grandes instituciones y poder hacer este tipo de trabajos, que hace poco hicimos una integración que más adelante vamos a mostrar. Entonces vamos a hablar un poco de esa delimitación. Los músicos a principios del siglo XX hicieron una investigación y llegaron a la conclusión que no dividir el territorio colombiano por regiones, región Caribe, región andina, como tradicionalmente la conocemos, sino que ellos lo llamaron ejes. Entonces, la parte de Antioquia y el eje cafetero la denominaron eje musical andino noroccidental. ¿Qué es lo que buscan ellos? Buscan, en cuanto a la música, cuáles eran los instrumentos que, comunes en estos lugares, en estos municipios o en estas regiones. Entonces, los instrumentos eran la bandola, el tiple, la guitarra, el contrabajo, cucharas, el güiro y las maracas. Si esos instrumentos eran los tradicionales y con esos instrumentos son los que bailamos estos bailes que conocemos en Antioquia, de lo que conocemos, quiere decir que esos bailes hacen parte entonces de ese eje musical noroccidental, como lo plantea pues, los investigadores musicales. Eso quiere decir que nos vamos a hablar no de todo el departamento de Antioquia, sino de una parte del departamento de Antioquia y que que va hasta el eje cafetero como tal, con otros departamentos. Que si uno ve, la cultura es muy similar, entonces los bailes son muy similares. Tenemos el grupo en Caldas, en Río Sucio Caldas, esa gran institución llamada Danzas del Ingrumá,
que hay bailes muy similares a los que nosotros hacemos, sino que mapa porque me mareó. por cuestiones, digamos, eran otras épocas, los directores quizás no tenían una buena relación, entonces no se acercaban, pero sería supremamente interesante hacer que no buscaran las diferencias, sino las similitudes entre esos bailes. Conocemos una versión llamada del chotis, ellos tienen un baile llamado el guatín, que la letra es la misma que conocemos como la marucha. Es como poder conversar con esa entidad y decir, bueno, hay bailes similares, formas de interpretar similares. ¿Qué pasó entonces en esta región? Los bailes no hacen parte de un lugar a otro. Los bailes, como la cultura, están circulando por determinados lugares y generan un gusto particular en algunas zonas. Eso fue lo que pasó acá. Entonces, con esto lo que buscamos es no hablar de todo el departamento de Antioquia, no, todos los antioqueños, no. Algunos de municipios de Antioquia y del eje cafetero se bailaba alguno de estos bailes que estamos dando a conocer. Dentro de ese trabajo de archivo, entonces acá ya hablamos de la delimitación, ahora hablamos de trabajo de archivo. Ahorita, dentro de las respuestas de nuestro público, alguno de ellos mencionó el término, el baile bambuco. Últimamente se escucha que se habla de bambuco antioqueño, pero eso hace parte, digamos, de lo que don Alberto Londoño mencionaba, que eso fue lo que ellos aprendieron desde los grupos de proyección, desde cuando Jacinto Jaramillo montó su bambuco y cómo acá los profesores de danza lo vieron bailar y lo acomodaron a su forma, pues porque apenas estaban empezando pues como en ese proceso de la danza, es como lo adaptaron y eso es lo que don Alberto llamó bambuco antioqueño. Pero ya desde los grupos de danza que como cosecheros, canchimalos, entre otras entidades, hayan ido a algunas veredas y encontraron esa forma que llamamos bambuco, hasta el momento no se tiene registro, no quiere decir que no se conozca, pero de las grandes personajes de la danza en Antioquia no encontraron esa forma como tal de bailar bambuco que conocemos hoy en día. Acá me llama la atención pues que la persona haya escrito eso, no cuestionándolo, sino que eso se ha vuelto pues como común hablar de bambuco antioqueño. Para eso entonces vamos a ver un video de un fragmento de una película de 1925, o sea casi 100 años, llamada Bajo el Cielo, la película llamada Bajo el Cielo Antioqueño. Ahí vamos a ver cómo ellos bailaban un bambuco, acá en Medellín. Esa forma, ellos en el video lo llamaron bambuco. Cabe aclarar que la música, en esa época, pues el cine aún era cine silente o cine mudo. Esa es un montaje pues, que le hicieron a la película. Vamos a aclarar algo. Cuando hablamos de esa forma que estamos viendo de bailar ahí, llama la atención porque es muy similar a la forma que conocemos hoy en día de bailar la versión de vueltas. Alguna de las versiones en especial la llamada vueltas habaneras. Llama la atención es que es muy similar y
que buscando en literatura del siglo XIX, era muy común que se hiciera alusión al término bambuco o término vueltas como si fueran lo mismo. Entonces ellos pues se puede encontrar entre vueltas o bambuco. Para ellos era lo mismo. Ya fueron los grupos de danzas que determinan, no, esto es vueltas, esto empezaron a describir. Pero esa versión que vimos ahí, digamos, solo la pudimos encontrar pues, en la película como tal. Pero los grupos de danzas, como lo mencioné ahorita, Canchimal, los cosecheros, la Escuela Popular de Arte, no encontraron esa forma de bailar, lo que llamamos hoy en día como bambuco, en especial lo que Jacinto Jaramillo dio a conocer, no la encontraron en esas veredas. Es decir, esa forma que conocemos como hoy en día como bambuco es a partir de la información de Jacinto Jaramillo como tal. Es decir, que no conocemos, no hay una información de cómo se bailaba bambuco en Antioquia a partir de fuentes directas, como de personas que dijeron, no, bueno, nosotros bailamos bambuco de tal forma o de tal manera. Eso no se encontró. Lo único que se pudo encontrar fue este registro, y que llama la atención que su forma de bailar es muy similar a las vueltas, y que coincidencialmente llamaban vueltas o bambuco en el siglo XIX. Confundían esos dos términos como tal. Dentro de ese trabajo de archivo también podemos encontrar, nos fuimos a la Biblioteca del Banco de la República y encontramos música del siglo XIX, en este caso de la redowa. Hay un trabajo supremamente interesante, se llama La música en el siglo XIX. Ana Duque, una docente de la Universidad Nacional, que buscó partituras de periódicos del siglo XIX, y ya luego las interpretaron. Entonces vamos a escuchar cómo sonaba una del siglo XIX. Estamos hablando de 1959. Ahí escuchábamos una redowa llamada La Aurora, que la partitura fue publicada en el periódico El Mosaico de 1859. En esa época apenas estaba llegando la redowa pues, a Colombia, según la literatura pues, que encontramos. Y era, digamos, esa partitura es para ser tocada en piano. Ahí la podemos escuchar. Nada que ver, digamos, con lo que conocemos hoy en día. Ahí uno puede hacer las comparaciones de cómo sonaba en ese entonces. Uno lo remite, ese sonido lo remite directamente a salones sociales, a cómo lo escuchamos y cómo lo vimos ahorita bailar, el ejemplo de la redowa San Félix, cómo bailaba Cosechero. Entonces ahí, digamos, se puede ver esa variación. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo dejó de ser popular la redowa? Eso lo podemos ver. Hicimos el año pasado un documental acerca de la redowa de San Félix, donde empezamos a buscar, bueno, cuándo fue popular, y encontramos literatura donde decía, bueno, a partir de esta época ya casi no se baila la redowa. Estamos hablando de principio del siglo XX, decía que ya casi no se bailaba, pero aquí en mediados del siglo XIX decía que estaba en todo su furor la redowa. Siguiendo pues digamos, con nuevos enfoques, vamos a ver una comparación de un video, de un baile llamado la polka bebé.
un informante llamado Pedro David Castro nos decía, pues le decía a Cosecheros y a don Argiro que ese baile, digamos, era de Marmato Caldas y que él se lo veía bailar a unos indígenas. La información llegó hasta ahí, porque no, la única fuente era ese señor. Ahora, gracias a la tecnología, pues, al internet, estando en un grupo de WhatsApp, un amigo, Miguel Mauricio Calle, una vez compartió un video y dijo, uy, qué cosa tan interesante este video. Entonces yo lo veo y cuando fue madre, es que esta forma de bailar es muy similar a lo que nosotros conocemos como la polka bebé, pero el señor decía que eso lo había visto bailar a unos indígenas. Entonces busquemos información acerca de eso. Y esto es lo que hemos encontrado. Entonces acá vamos a ver primero vamos a ver cómo lo baila Cosecheros de Antioquia. Ver la polka bebé como nos la enseñaron a Cosecheros de Antioquia. Lo que se buscaba, pues el ejercicio era que un juego de palmas y luego ya la mujer, el hombre le hacía, señalaba a la mujer y la mujer le hacía mamola y luego hacían un trabajo en círculo. ¿Cómo la encontramos como se hacía en Francia? Es un baile francés. También la llamaban polka bebé, pero la explicación que dan es que se llamaba polka bebé porque la hacían era para bailar con niños. Este señor hablaba de que era polka bebé porque los indígenas eran cachicolorados, esa era la explicación que él da, pero uno empezando a buscar, bueno, no es que, porque es que la bailaban, era un trabajo lúdico para bailar con los bebés. Entonces, incluso ya no, en el ejercicio no lo señalan, sino que le soban el rostro. Vamos a ver un fragmentico. Supremamente similar, la música, si bien cambia la instrumentación, pero es el mismo baile y llama la atención que incluso conserve hasta el mismo nombre. De Europa compramos este disco de vinilo donde está esa forma de ejecutar y este trabajo directamente de Francia nos llamó la atención, pues que es la misma versión que nosotros tenemos. Ahora vamos a mostrar otro videito de un baile que también llegó de Francia llamado la java. Pero este mismo informante que vivía en Marmato simplemente dijo, no, conocemos esa forma de bailar, pero no tenía más información de ella. Argiro Ochoa una vez escuchó la música, la escuchó en la radio, la grabó y a partir de la música fue que empezamos a hacer el ejercicio investigativo. Uno leyendo la información directamente de Francia, eso era un baile popular que se hacía en bares. Pero cómo llega acá a Colombia y cómo lo montamos en Cosecheros. Al llegar de Europa a Colombia cambia totalmente su temática y se convierte en un baile de salón. Acá como lo baila Cosecheros de Antioquia.
similares. La música, la pieza musical también se llama Java. Algunos pasos son muy similares y lo que cambia es, digamos, la forma su intencionalidad. Acá ya se ve un baile de salón, pero en el video anterior veíamos era un baile de prostíbulos como tal. Bueno, entonces, continuando pues como con este ejercicio, ya vamos a pasar a lo que ya estamos investigando acerca de la música. Ya hay casos particulares en Antioquia, quizás no recuerdo si alguna persona mencionó el baile del danzón, que la pieza musical de lo que conocemos como el danzón realmente es un tango llamado Mal de Amor, que una gente de la vereda de San Andrés lo adaptó a su instrumentación y lo llamaron danzón. Entonces, una investigadora musical nos dice lo siguiente frente a este proceso de tomar algo de otra cultura y transformarlo. Entonces, ella nos dice que entender el consumo cultural no como un proceso de una sola vía, en el que los sectores dominantes imponen y los sectores populares consumen de manera pasiva, sino como un tipo de producción secundaria. Es decir, lo que para nosotros es ese danzón, es esa producción secundaria que ella hace. Esta música llegó a partir de la radio, del disco, cómo estas personas en esos lugares escuchaban esas piezas musicales. Ellos no estaban aislados de lo que estaba pasando en la sociedad. Ellos escuchaban y con sus instrumentos adaptaron esa música a su forma de interpretar y a sus instrumentos. De ahí es un ejemplo que vamos a dar a conocer de lo que conocemos como el danzón. Entonces, acá vamos a escuchar primero esta pieza que me imagino que la han escuchado en muchas ocasiones. Ahí escuchamos lo que llamamos danzón. Eso es el grupo Aires del Campo, directamente en la vereda San Andrés, en Girardota. Y así sonaba directamente la primera grabación llamada Mal de Amor por la Orquesta Internacional en 1926. Siento vivir dentro de mi corazón. Ahí la canta un tenor llamado Carlos Mejía, de México, y la interpreta con la Orquesta Internacional. Esa imagen que vemos ahí es de la partitura. Era común que le hicieran dibujos a la partitura. Esa canción entonces llamada para nosotros el baile danzón, la pieza musical se llama Mal de Amor. Llama la atención que la otra institución llamada Canchimalos, en sus recorridos, la gente no lo hablaba del danzón, sino que vamos a bailar la danza, la llaman danza Mal de Amor. Entonces, realmente el baile, su forma de bailar es una danza, la música, el tema musical originalmente es un tango y tiene nombre, y le pusieron nombre de danzón, pero no tiene nada que ver con ese danzón cubano y que luego pues se popularizó en México, pero no tiene nada que ver. Llama la atención esa mezcla que se da pues como en ese baile. Para terminar, Cosecheros también hace reconocimiento a esos otros grandes maestros o grandes instituciones que han hecho una labor importante acerca de lo que conocemos como la danza en Antioquia. Al lado izquierdo tenemos a Pedro Betancourt, quien fue de los pioneros en tener un grupo de proyección. Tuvo un grupo de proyección muy reconocido llamado Danza Latinas y dirigía a otro llamado Maestros de la Gobernación de Antioquia. De él, digamos, se conoce lo que es la versión de Vueltas Antioqueñas. Alberto Londoño lo entrevistaba y le preguntaba, bueno, ¿usted dónde vio bailar eso? No, yo se lo veía a mi abuela. Y ahí fue que él empezó a montar. Y ahí es que conocemos lo que llamamos vueltas antioqueñas. Él también por allá en 1955 empezó también a dar pinitos de investigación acerca de lo que los gallinacitos, entre otros, incluso dejó un texto, pues un artículo de él acerca de los gallinacitos.
don Alberto Londoño, pues que hace poco falleció, también hizo parte de la Escuela Popular de Arte y hizo muchos recorridos por diferentes veredas, acá pues en el departamento de Antioquia, buscando también esas formas de bailar en Antioquia. Al igual que Oscar Baos, director pues, de Canchimalos, que dejó un archivo supremamente valioso con más de 600 cassettes donde grababan, iban a cada una de las, digamos, de las veredas y dejaban registro sonoro de las entrevistas que le hacían a las personas. Tanto le entrevistaban como, bueno, cómo sonaba. Entonces, la gente tocaba, entonces ahí ellos dejaron registro como de eso. Luego de todo ese material, Canchimalos monta una obra bellísima que se llama Baile País, que, digamos, es muy similar a lo que tenemos en Cosecheros, porque, ¿vale? Pues, porque ellos hicieron el recorrido prácticamente por las mismas regiones. Entonces, hay muy pocas diferencias entre el trabajo de ellos y el de nosotros. Muy interesante es cómo lograr que estas instituciones ya empiecen a dialogar y a mostrar todo lo que, digamos, en qué coinciden los trabajos que ellos encontraron. Y esto es un ejercicio colectivo que hicimos hace muy poco con estas dos grandes instituciones. La gente de la vereda de San Andrés con su grupo musical Los Recuerdos y el grupo de danza, folclore y tradición, ambos de la vereda de San Andrés, la institución Canchimalos y Cosecheros de Antioquia. Esto es un pedacito de el pasillo como lo bailamos entre los tres grupos. Ahí no estábamos haciendo coreografía, simplemente lo que estábamos haciendo era disfrutar. Voy a dejar de compartir mi pantalla y para despedirme los voy a dejar con lo siguiente. No sé por qué siento vivir dentro de mi corazón este querer para sufrir por una muerta ilusión, por la mujer que yo adoré, llevo en el alma un dolor. Nunca pensé, nunca soñé lo triste de y no lo encontré. Ahí escuchábamos Mal de Amor, interpretada por el dueto de antaño. Así damos por terminada nuestra charla acerca de lo que es la danza en Antioquia. Muchas gracias por su atención y abrimos los micrófonos para las preguntas. Espero que no sean muy corchadoras. Bueno, maestro Juan, de verdad que muchísimas gracias por su compañía, por regalarnos todo este impresionante saber que tiene, por toda esa investigación que nos está regalando. De verdad que nos sentimos muy halagados por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, los voy a dejar con las preguntas que nos están haciendo por el chat. Y de verdad, muchísimas gracias de corazón, maestro. Ojalá William, que nos veamos. muchas gracias por la invitación. No, fue con todo gusto, de verdad, con mucho placer y muy agradecido por todas las cosas que nos enseñó hoy. Entonces empezamos la respuesta. Un saludo para Omar, me está escribiendo ahí, un saludo para Omar Abella. Muchas gracias. También lo recuerdo. Bueno, profesor Servilio, arrancamos contigo.
para ir leyendo los saludos y también y si hay alguna pregunta en el chat, primero de la sala y luego vamos al chat también de Facebook. Sí, gracias. Más que preguntas, hay una serie de saludos, todos relacionados con la admiración, con la gratitud también, con el reconocimiento a lo que es este acumulado de conocimiento que tiene el maestro Juan Gaviria, que ha sabido exponer de una manera didáctica esta noche, aprovechando pues la apertura de este segundo ciclo de talleres virtuales. Juan Carlos Nova tiene una inquietud sobre el tema de las fuentes, especialmente desde el punto de vista de lo musical, que ha venido recopilando la organización folclórica que usted orienta. Si pudiéramos de pronto aproximarnos a una respuesta sobre las fuentes musicales, pues imagino que ha sido también un producto de todo este proceso de indagación, pero tiene la palabra usted, maestro Juan Gaviria. Listo, gracias, don Servilio. Lo que Cosecheros tiene actualmente, la mayor parte, digamos, de la información, de lo que conocemos como bailes, de la música, de los bailes tradicionales, ha sido una transmisión de esas personas, directamente de las personas que nos dieron a conocer los bailes. Muchos de ellos, digamos, tenían ese conocimiento musical y por digamos, don Argiro Ochoa, que, digamos, no solo era bailarín, sino que era un gran músico, empezó a partir digamos, de lo que es su forma de interpretar, tomó esas piezas musicales y las adaptó a su forma de tocar. Y, digamos, a partir de ello, incluso publicó pues, un trabajo musical llamado Cosecha de Tradiciones en el 2008, y eso lo publicó. Pero muchas de las piezas que tiene Cosecheros en la parte musical fueron dadas a conocer, hacen parte del folclore. Otras sí hacen parte, digamos, de lo popular, de la música popular, algunos pasillos. Nosotros bailamos con chaflanes o con el pasillo lento bailamos con chispas de Milcades Garavito. El fox lo bailamos con Cines del Lago de Flores Milo Flores. Piezas musicales que fueron muy populares en alguna época. Pero otras sí hicieron parte, pues, como de esa transmisión directa. Por ejemplo, ahorita veíamos eso de la java, de la polka bebé. El informante dio a conocer la parte musical, don Argiro la adaptó, y luego hicimos ese contraste de cómo sonaba. Acá pues lo mostramos, de cómo sonaban esos bailes, esas músicas en Europa. Acá tenemos, por ejemplo, acá en este disco de vinilo de 45, podemos escuchar directamente cómo sonaba la polka bebé allá en Francia, o este que tenemos acá de la java, cómo sonaba la java allá en Francia y cómo la escuchamos nosotros. Entonces, ha sido de transmisión directa de las fuentes o también de la música, digamos, que fue popular en una época determinada. Y ya lo que conocemos como bailes bravos, don Argiro inicialmente trabajó mucho con también temas muy populares, Métale Candela al Monte, de los hermanos Giraldo, El Diablo, del grupo del Conjunto Unión, el grupo Los Diablos. Y a lo último, como él quiso hacer un homenaje a don Germán Muñoz, un músico de Frontino, que fue director del grupo Grupo Occidente, que en honor a él, inicialmente pues era el festival que nosotros tenemos actualmente, el Festival del Bailado y la Rumba. Don Argiro empezó a tomar, digamos, a bailar con las piezas musicales directamente, pues, como de don Germán. Entonces, así ha sido, pues, como el proceso. Maestro, faltó más que hablar de la redoba. Les voy a compartir, pues, en el chat, voy a compartir digamos, el ejercicio que hicimos de la redoba para que en una ocasión lo puedan ver. Adelante. Bueno, maestro, por aquí en el chat de Facebook también quieren expresarle
una serie de felicitaciones. Andrea Herrera, la maestra Elaine Parra desde la Universidad de Córdoba, Lady Páez también, que muchas gracias por el taller, y Alberto Pulido. Un saludo también de Jacqueline Cristancho Pérez. Qué pena. Ahí compartí el enlace del trabajo que hicimos el año pasado, llamado La Redoba se baila, bien redobada, bien redobada. Nos ganamos una convocatoria en el municipio de Bello e hicimos este video, pues este trabajo. Y ahí, digamos, la gente puede, digamos, ahondar un poco más, ver un poco más acerca de la redoba, en especial la redoba de San Félix. En el chat les pasé el enlace de la redoba, para que lo puedan, así se llama, la redoba se baila bien redobada, así se llama el trabajo que montamos. El maestro Omar Abella, director de la Fundación Nubalé de Colombia, de la ciudad de Duitama, le gustaría... estuve en Duitama, conozco a Nubalé. Le gustaría que el maestro Juan Gaviria hiciera alguna relación entre la música parrandera y la música carranguera. Bueno, en primer lugar, no soy músico. Sí, toca ser muy claros con eso. Lo que les puedo decir es que hay una relación muy estrecha con esas músicas que llamamos músicas andinas, merengue, las rumbas, con lo que conocemos como música parrandera. Incluso, pues, hago pues una pequeña publicidad. Actualmente hago parte de un grupo de investigación donde sí hay músicos y se está haciendo el ejercicio de buscar, bueno, ¿qué es eso de la música parrandera? Si bien Don Argiro ya avanzó bastante, pues como en el proceso, pero ya desde la academia se está buscando, bueno, ¿a qué suena? Entonces suena a región andina, con lo que me estaba mencionando, con esos merengues campesinos, con esas rumbas. Suena a Tolima. En sus principios la música parrandera también tenía algunos bambucos, algunos sanjuaneros. Suena a joropo. También sus orígenes, la música parrandera tenía algunos pasajes. Suena a Caribe cuando hablamos de lo que llamamos comúnmente como porro, o esa relación estrecha con la música de Guillermo Buitrago. Entonces, la música parrandera no es simplemente un proceso que se dio de la nada, sino hay varias vertientes del Caribe, como lo dije, el Caribe, de la parte andina, que se fusionan y con lo que ya era propio de esta región, ahí se hace todo ese proceso y ya luego la industria discográfica coge, digamos, y esquematiza, genera, digamos, unos parámetros de que a partir de esos parámetros ya toda la gente empezó a tocar la música parrandera. A partir más o menos de la década de 1980 empezaron todos, hoy en día se conocen como las formas muy similares, pero en sus inicios habían, digamos, aires de toda esta región, tanto de Cundinamarca, todo este proceso de la región andina, como de otros lugares. Entonces, esa es la relación que se puede encontrar. Y también pues, en la forma de bailar, digamos, es algo similar. Estamos hablando en particular lo que es el baile bravo, un ritmo ternario, muy campesino. Entonces, también se puede mencionar pues, que hay una relación muy estrecha, que ya luego con los años, como les dije, la industria discográfica empieza a esquematizar y ya a partir de ella empiezan a generar, pues como, bueno, así se ve prácticamente, así se debe hacer. Pero en sus orígenes hay una gran similitud con todos estos procesos. Y si de pronto les interesa más, les puedo recomendar bibliografía acerca pues como de estos procesos, porque más allá de yo explicar, bueno, dónde se puede consultar. Bueno, es que podemos leer a Alberto Bermúdez hizo un artículo ya de música parrandera,
Podemos leer a Alberto Burgos hablando de qué es eso él hace digamos una investigación acerca de esos autores de lo de la música parrandera. Podemos leer lo que Don Ajiro escribió del vals al baile bravo. Podemos leer lo de Felipe Duque, que nos habla de la fiesta decembrina en relación con la música parrandera. Podemos leer la biografía de este Octavio Mesa por Zaira López y X cantidad de bibliografía que les podría recomendar a las personas que estén interesados en este proceso de lo que conocemos como música parrandera. Claro, Omar, cuando quiera me escribe y la compartimos como tal, la que acaba de mencionar. Y otra que no mencioné, pues que también hace parte pues como de ese proceso. Maestro Juan Carlos, le tengo una pregunta de Gustavo Peralta Villalobos. ¿A qué se debió la decadencia del chirú en sí en Antioquia? ¿Hay alguna fuente para su rescate y conservación coreomusical? Bueno, muy interesante la pregunta porque es lo del chirú. El chirú como tal, a nivel coreográfico, es un montaje. ¿Cómo así? Sí. A partir de 2 piezas musicales de un señor llamado, ¿cómo se me escapa el nombre? Qué pena. Don Ricardo Puerta. Hizo un montaje de 2 obras y la llamó, él no sabía pues cómo llamar el ritmo. Ya músicos como Julián Uribe Bueno y entre otros, Luis Uribe Bueno, qué pena, empezaron, bueno, ¿a qué suena eso? Y se dieron cuenta que tenía las piezas musicales tenían 2 fragmentos, uno que suena a chotis y otro que suena a rumba. Don Argiro habla de que rumba, lo que llamamos rumba acá del departamento de Antioquia. Otros músicos hablan de que lo suena a rumba criolla. Pero como tal, eso es un montaje coreográfico. Se toma, entonces, con esas 2 piezas musicales decía que era chirú, entonces bueno, entonces como nosotros dentro del repertorio tenemos el chotis y tenemos la rumba, entonces hicimos ese ejercicio. Pero como baile como tal no existe pues, dentro de la tradición, porque es una combinación. Sí hay un trabajo, una tesis creo que es de la licenciatura en música de la Universidad de Antioquia, que hicieron un ejercicio supremamente interesante, y es que, claro, analizan la parte musical de esas 2 obras, una llamada El Patiancho y otra llamada, ¿cómo se llama? En el Charquito. Analizan esas 2 obras musicales y luego empiezan ¿qué es eso? ¿A qué suena? Pero luego no se quedan solo en el análisis, sino que componen otras obras en ese ritmo llamado chirú. Pues hasta el momento yo sé que está la partitura, son obras inéditas, no las he escuchado por algún grupo musical, pero es interesante saber que hay otras personas ajenas a la gente del gremio de la danza también se han interesado pues como en eso. Pero si existe literatura, pues hablando pues existe ese trabajo musical de esa tesis que en especial habla del chirú, pero musicalmente, como coreográficamente, como les dije, es un montaje que se hace a partir de la mezcla de esas 2 formas de bailar, chotis y rumba. Profesor Servilio, si usted tiene alguna inquietud adicional, aquí en el chat veo. No percibo ninguna otra pregunta. No sé si el quien tenga algún otro comentario. Ok, hay una de Fernando Bustacara, que pero dice, maestro, ¿por qué la característica de la redowa de la palma es el no abrazar a la pareja? Bueno, ahí digamos, no se tiene contemplado una forma característica de tomar la pareja pues, en este baile. Hay una particularidad con algunos bailes que en este caso, por ejemplo, la redowa de la palma, que solo le enseñaron pues, que solo se conoce el paso.
Y este paso del arreo a la palma no se presta, digamos, para hacer un montaje coreográfico pues muy amplio y no tiene una coreografía propia como tal. Entonces, a partir de ese paso ya se generan unas formas de tomar la pareja, pues porque no daba, pues el paso es hacia adelante, entonces no daba pues para tomarla de la forma tradicional, de la manera natural como se toma la pareja, sino que pues para poder hacer el paso, entonces se tiene que abrir los brazos. Esa es la explicación. No hay una explicación, digamos, muy profunda que así se hacía por X o Y razón. No, es simplemente para poderlo llevar a la escena y de una manera pues fácil que me diera el paso, se hacía de esa manera. Eso, como les dije, muchos de estos bailes solo tenían un paso, entonces incluso, por ejemplo, la cortadeñas solo tiene un paso, era muy complejo, por ejemplo, para poder avanzar, entonces se le hizo una variación al paso para poder, digamos, ya montar la parte coreográfica. Pero no hay una explicación profunda acerca de por qué no se puede hacer, no que ya es cuestión ya de montaje coreográfico que nuestra institución hizo para poder llevarlo a la escena. Bueno, sí, la fuente, claro, en cuanto a la organización folclórica, sí, muy importante, digamos, que el gremio de la danza lea, digamos, trabajos de investigación musical. Ellos, los músicos, nos llevan a esa división, digamos, que va más allá de las regiones andinas. Ellos hablan de ejes en relación como a los instrumentos que eran, digamos, que eran comunes en algunos lugares. Entonces, a partir de eso, pues yo trabajo que nosotros en Antioquia puntualmente no hablamos de toda Antioquia, sino de una región en específico como tal. Entonces, se podría compartir ya William, si quiere, pues brinda mis contactos, los voy a escribir acá mi correo, el correo pues, de Cosecheros de Antioquia y el correo de Reflexiones Danzarias, que los invito a conocerlo. El espacio que tengo en el Facebook, donde no solo hablo de danza en Antioquia, sino en general, pues, y más que todo compartimos archivos, material de archivo que voy encontrando, pues, como tal. Esas son, digamos, los dos correos. La persona pues, que esté interesada en profundizar, pues, que comparta bibliografía, con mucho gusto. En cuanto a la música, se puede compartir lo que es público y lo que no es público, lo que está a la venta, pues no, por obvias razones, pues por derechos de autor no puedo compartir, solo lo que es público lo podría hacer. Bueno, yo les quiero invitar de verdad a que entren a Reflexiones Danzarias porque realmente uno tiene muchísimo material el cual pues debe servir para seguir fortaleciendo esa parte de la tradición de Antioquia en la danza. Nada, muchísimas gracias, maestro Juan. De verdad que muchas gracias. un placer inmensísimo. De verdad que fue la mejor elección que hayamos podido tomar. Muchas gracias William por invitarme a este espacio. Muchas gracias pues, al público pues, que nos acompañó. Ya mi esposa por ahí me está diciendo, corte. Ya está muy largo, se está sentando en la palabra. Dijo que no alcancé a poner este disco, este otro. Bueno, claro, pues por cuestión de tiempo, pues, pero trabajo, pues material lo que hay. Pero hay más por investigar que lo que se tiene aún. Es decir, todavía falta mucho por seguir pues como trabajando. Un gusto saludarlo también, Juan Carlos Boada. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y esperemos que en otra ocasión ya nos veamos no a través de una pantalla, sino directamente. Claro que sí, maestro Juan Carlos. De verdad que un agradecimiento muy especial en nombre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del área de danzas,
y de todo el equipo de trabajo que se encuentra hoy aquí reunido, los maestros, bailarines, coreógrafos que hicieron parte de esta sesión del día de hoy. Un agradecimiento muy especial por su conocimiento, por su experiencia y por compartirla con nosotros en la noche de hoy. Sí, seguiremos en contacto y como preguntaba alguien en el chat también, pues vamos a tener unas memorias también para compartir con los participantes del ciclo de cada una de estas sesiones. Entonces, maestro, un abrazo y un agradecimiento nuevamente muy especial. A ustedes muchas gracias y espero vernos, que nos veamos en otra oportunidad. Claro que sí. Bueno, profesor William, ¿usted nos puede comentar o invitar a la sesión de la próxima semana? Vamos a tener un cambio bien interesante. Entonces, profesor William, por favor. Bueno, entonces el cambio es para el próximo miércoles. Vamos a hacer otra de estas deliciosas tertulias de aprendizaje con la vereda San Andrés, ¿ves? Con la maestra Foronda. No se la pueden perder, no se pueden perder esa charla. Muy, muy, muy. De esas personas fue que cosecheros y las otras entidades se nutrieron. No se pueden perder, pues, como eso. Muchas gracias, maestro. Sí, o sea, está la mamá y la hija, es gente que ha vivido en carne propia la danza, que mantiene aún viva el amor por realizarla continuamente y por demostrar lo que ellos son. Entonces, nada, es una invitación muy especial para el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Sí, señor. Maestra Adela Foronda y la hija Nancy. ¿Listo? Entonces, pues, invitadísimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos poderlos ver el próximo miércoles. No importa que sea miércoles santo, seguimos trabajando por la UPTC, por estos buenos espacios. Muchísimas gracias por su compañía, profesor Elkin. Lo dejo para despedirnos y nada, un abrazo muy grande. Sí, señor. Entonces me dice el profe que a las 6 de la tarde vamos a adelantar un poquito la hora, pues por ya ser quizás Semana Santa. Entonces, confirmado 6 de la tarde, igual a los correos y a los grupos, al grupo de chat estaremos enviando toda la información correspondiente. Les enviaremos igual el link para que estén atentos y pues nuevamente presentamos excusas por una pequeña falla que tuvimos el día de hoy en el tema técnico, pero que pues se nos escapó al final después de toda la organización, pero esperamos subsanar para la próxima semana. Entonces los esperamos nuevamente. Muchas gracias a todos. Un agradecimiento muy especial al equipo de educación virtual, bienestar virtual, que nos acompañó en la noche de hoy, a Tix Chiquinquirá, que nos permitió el enlace a través de Facebook, y esperamos entonces nuevamente vernos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Una feliz noche para todos. Feliz noche, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Saludos desde el Quindío, Armenia. Chao. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Feliz noche desde el Quindío. Chao. Gracias. Hasta luego. Feliz noche desde Norte de Santander. Desde Villavicencio, feliz noche. Hasta luego. Saludos a todos. Feliz noche desde Manizales. Muchas gracias. Feliz noche desde Zipaquirá, Cundinamarca. Muchas gracias. Feliz noche de Pagliariporo, Casanare. Maestro Juan Carlos, gracias. Feliz noche. Donde se baila rico el joropo, Villavicencio, Llano Orientales. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias, Fernando.